Cuando hablamos de ídolos en la lucha libre, es evidente que todos pensamos en Mil Máscaras, El Santo, Blue Demon, Perro Aguayo, Místico, Los Brazos, Los Villanos, entre otras luminarias. Pero hay un escalón que mucha gente suele ignorar y ese es el de los ídolos locales o de arenas chicas. El video del día de hoy sirve para homenajear y conocer juntos a esos guerreros que lucharon por darle brillo a la lucha libre en su pueblo, y sin querer se convirtieron en los referentes de su hogar. ¡Vamos! En 1975 surge en Acapulco, Guerrero, Aristóteles, luchador que portaba una hermosa máscara amarilla con negro y que a pesar de ser peso ligero lucía un físico tremendamente trabajado. Aristóteles se consagró como una sensación en la Arena Zapata de Acapulco, donde dio sus primeros pasos al estrellato, consagrándose campeón de peso ligero del estado de Guerrero y monarca de parejas estatal. Aristóteles se hizo con la máscara de El Guerrero en diciembre de 1981 en la Coliseo de Acapulco. Posteriormente destapó al Avispón Verde el 4 de abril del 82 y un día más tarde se alió al aspirante para dejar sin tapas al Espacial y a Cósmico. La destreza del Aristóteles provocó su convocatoria al torneo para definir al nuevo campeón nacional ligero en ese gran mes de abril de 1982. En la primera ronda, Aristóteles se deshizo de Fuerza Guerrera, luego venció al pequeño Solín, futuro Black Shadow Jr., y finalmente, y para sorpresa de todos, derrotó al negro 440 Casas en la gran final para coronarse campeón nacional ligero. La revista El Halcón le dio el título de novato del año y para 1983 se volvió habitual en las carteleras de la empresa mexicana de lucha libre, rapando al Dandy en la pista Arena Revolución y destapando a Pilatos en su casa, la Arena Zapata. Aristóteles siguió su paso ascendente, haciendo dupla con su hermano Aristóteles II y desafiando al Hijo del Santo por el Campeonato Mundial Ligero de la UWA. El guerrerense bailó al plateado y le arrebató el cetro, arrancando un pique que culminó en un duelo de máscara contra máscara el 28 de julio de 1985 en el toreo de Cuatro Caminos. Ahí, el Hijo del Santo se impuso y conocimos el rostro de Leonardo Araujo Díaz. Aristóteles volvió al plano local, pero siempre defendiendo la plaza ante gente como el Santito, Negro Casas, el Dandy o Javier Cruz. Aristóteles es un gran referente de la lucha libre de Acapulco. En los años 60 aparecieron en las arenas chicas del Distrito Federal y Estado de México los Scaramouche 1 y 2. Estos luchadores, inspirados en un personaje del teatro italiano, eran de los más recurrentes en la Arena Bravo de Peralvillo y la Arena López Mateos de Tlalnepantla. De forma curiosa, los hermanos entraron en una férrea rivalidad a inicios de los 70 y llegaron a una lucha de máscaras. El 16 de mayo de 1971, Scaramouche II le arrebató la incógnita a su hermano, que dijo llamarse Eduardo Molina, en un combate que cimbró a la Arena López Mateos. Scaramouche II continuó su ascenso y llegó hasta la Arena Coliseo de Perú 77, donde se midió a diferentes prospectos del Consejo Mundial de Lucha Libre y empezó a desarrollarse como un futuro entrenador. Scaramouche fue entrenador de gente como Romano García, Huracán Jr. y el rey del Guaguancó, Mr. Niebla. Su legado fue muy representado por Niebla, y hoy día Scaramouche es recordado como un auténtico titán de los coliseos pequeños. En 1979, en Linares, Nuevo León, apareció el Chavo Lomelí, gladiador que no duró mucho con esta identidad, y basándose en el color de la máscara de uno de sus ídolos, Fishman, y el nombre de su otro referente, Blue Demon, se enmascaró y transformó en Green Demon. El primer Green Demon es el líder indiscutible de la dinastía Diablo, familia de luchadores que son auténticos ídolos en Saltillo, donde han hecho gran parte de sus trayectorias. Green Demon primero ha tenido una carrera sobresaliente en su tierra, convirtiéndose en un referente de la lucha libre de la comarca lagunera, recibiendo a todo tipo de estrellas en su casa, desde Tinieblas, Tejano y Huracán Ramírez, hasta luchadores más recientes como Dr. Wagner Jr., Elia Park y Kama Itachi. Un verdadero ídolo local. El Horóscopo fue un gladiador con una máscara muy bonita, muy original y de buena presencia física, que se desempeñó en las arenas chicas del Estado de México y la Ciudad de México, siendo un auténtico referente de la Arena Azteca de Tulyehualco y de la Arena San Juan Pantitlán en Ciudad Neza. El Horóscopo logró ganar las máscaras del Señor Tormenta, que era Tony Salazar, Águila Azul y Cometa Dorado. El Horóscopo fue fundamental para que el zar de las arenas chicas, Raúl Reyes, de quien vamos a hablar en un futuro, pudiera perfeccionar su circuito dentro de terrenos mexiquenses y es uno de los luchadores de arenas chicas más apreciados por los fanáticos. Los Espuelas de Oro fueron uno de los equipos más confiables del circuito manejado por Raúl Reyes.
coronándose campeones de parejas en la Arena Azteca, lugar que se convirtió en su búnker. Los espuelas también lograron entrar en carteleras de la Arena Apatlaco, como elementos que ayudaban en las primeras luchas de funciones que estelarizaron gladiadores de empresas como UWA y la empresa mexicana de lucha libre. Los espuelas son un equipo icónico para los coliseos pequeños. Clímax I surgió en 1978, un luchador cuya máscara era muy peculiar, usando elementos de mezclilla para la misma. Este luchador se desempeñaba en arenas como la López Mateos, San Juan Pantitlán y posteriormente en las luchas iniciales de la Coliseo de Perú 77, Arena Puebla y en los turnos altos de la pista Arena Revolución. Ahí formó una sólida dupla con el Clímax II, que tuvo una carrera un poco más destacada que la del primero al convertirse en el depredador de máscaras más importante de la pista arena, cosechando las incógnitas de Aries en 1983, la del Minero, que escondía la identidad de un tal Adolfo Tapia en 1985, Pequeño Halcón en 1986 y Volcánico, que después fue una de las tantas sombras en el Consejo Mundial. Los Clímax conquistaron la pista Arena Revolución e hicieron de su original equipo uno icónico e idolatrado por fanáticos que gozaban de la lucha libre a nivel local. Tauro fue un gladiador que a finales de los años 60 empezó a ganar notoriedad en la pista Arena Revolución. Tauro destapó en diciembre de 1971 al astro Antonio Linares, hermano del Rayo de Jalisco. Tauro fue nombrado el mejor preliminarista de aquel año. El astado empezó una guerra con Estrella Blanca, luchador que ostentaba el Campeonato Nacional de Peso Ligero, mismo que Tauro le arrebató en febrero de 1972. Estrella Blanca contra Tauro era la rivalidad más caliente en la pista Arena Revolución y el 26 de febrero de 1972 se enfrentaron máscara contra máscara, donde Tauro cayó con el santo poblano y respondió al nombre de Antonio Grimaldo, aquel que inició en los 50 como Tony Grimaldo. Grimaldo mantuvo un estatus sólido en la Coliseo de Acapulco, la Pista Arena y la Coliseo de Perú 77, ganando las cabelleras de El Rebelde, Dardo Aguilar y Milo Ventura. Tauro fue un ejemplo de solidez en la parte media del cartel y un titán de las arenas chicas. Estrella Blanca apareció en 1954, con una imagen muy similar a la del santo pero con su tapa siendo azul y blanco. El santo poblano, como era apodado, fue el mejor representante de la Arena Puebla, convirtiéndose en campeón nacional de peso ligero en 1968, además de iniciar un conteo de más de 200 victorias en luchas de apuesta. Estrella Blanca sí apareció en otros coliseos como la pista Arena Revolución o el Palacio de los Deportes, pero es el territorio de Puebla donde tuvo mejor desempeño. De Estrella Blanca quiero hablar más adelante, así que podemos cerrar diciendo que este hombre es el más grande representante de la lucha libre poblana. El Vagabundo es uno de los personajes más fascinantes de la historia de la lucha libre mexicana, no solo porque José Luis García tenía una gran calidad luchística, sino por su caracterización. El Vagabundo tenía una máscara que lucía desgastada, mal cosida y parchada. Asimismo, en algunas sesiones de fotos y en las arenas se presentaba con ropa desgastada y vieja que daba la sensación de que el tipo de verdad era un hombre en situación de calle. Vagabundo se hizo figura en los independientes ochenteros, recorriendo la Arena Jalapa, Deportivo Tepito, la Arena Querétaro y el Pabellón Azteca, entre otros sitios más. El Vagabundo es un enigma y uno de los mejores personajes luchísticos de la escena independiente mexicana, pero claro que hablaré de él de forma individual. Rams surgió en la manía de los luchadores que representaban al fútbol americano en los 70, en este caso a los Rams de Los Ángeles, con un equipo muy creativo y bastante bonito. Rams se destacó en la zona centro del país, dando grandes exhibiciones luchísticas en la Arena Naucalpan en compañía de Simba, siendo uno de los mejores rivales de Rocambole y Centella Nolasco. Rams fue innovador en una época donde diversos luchadores con el mismo look aparecieron y prácticamente no se diferenciaron uno del otro, un referente de Naucalpan y de los personajes de NFL. Karma fue uno de los exponentes más constantes dentro del circuito del Pabellón Azteca, donde se consagró como campeón semicompleto junior de la AWWA y fue un tenaz enemigo de los Canallas 1 y 2, a quienes enfrentó en más de una ocasión con su aliado eterno el Rey Neptuno, con quien también fue monarca de parejas. Karma tuvo un buen perfil dentro del circuito de arenas chicas hasta su retiro, siendo uno de los luchadores más confiables dentro del mismo. Gran Kendor fue otra de las grandes figuras del Pabellón Azteca, siempre como un técnico muy sólido. Su rivalidad más grande fue con Sangre Gitana, gladiador con el que batalló por mucho tiempo por el Campeonato Mundial Ligero AWWA,
y con el que abarrotó el pabellón azteca para la lucha de máscara contra máscara en noviembre de 1984. Ahí, Gran Kendor destapó a su gran rival y consagró su estatus como estrella de las arenas chicas. Los Dragones Chinos 1 y 2 fueron grandes exponentes de las luchas de parejas del pabellón azteca. En este circuito se convirtieron en campeones de parejas AWWA y el primer dragón chino se hizo con el campeonato ligero de la misma organización. Ambos llamaron poderosamente la atención de la UWA, que los empezó a programar a finales de los 80. Los dragones perdieron sus máscaras con Pimpinela Escarlata y Mayflowers. El segundo se retiró poco tiempo después por una lesión, y el primero continuó su carrera como Hong Kong Lee y posteriormente como el tercer Pentagón. Centella Nolasco fue uno de los grandes ídolos de la arena Cao Augusto, hoy Arena Naucalpan, en las décadas de los 70 y 80. Rudo de altos vuelos y un auténtico referente de la lucha libre mexiquense, Centella Nolasco fue un feroz enemigo de Rocambole, Rams, Simba y se midió con gente como el Dr. Wagner, demostrando que su calidad no se limitaba a los pequeños coliseos. Marco García debutó en 1948, siendo uno de los primeros gladiadores en portar el nombre y máscara del Huracán Ramírez. Posterior a dejar el nombre, se transformó en Carta Brava, modificando el diseño de la incógnita del huracán y dándole su icónico color negro con blanco. Carta Brava se hizo fuerte en las arenas chicas de la Ciudad de México y Estado de México como el Cortijo y la San Juan Pantitlán, convirtiéndose en un referente obligado para la lucha libre local de esta zona. De Carta Brava hablaré mucho más en el último round de los clones y de su historia en particular. Mensajero de la Muerte fue un rudísimo luchador del pabellón azteca y de las arenas del Estado de México. Este gladiador se destacó por una bellísima máscara blanca cuyos detalles distintivos los alternaba entre el negro y el rojo. Este hombre perdió su incógnita con el Rayo Tapatío II en la Arena Nesa en 1994. Posteriormente se enmascaró como Jurásico, máscara que perdió ante Oro Jr. en la legendaria Arena Isabel de Cuernavaca. El León Blanco, Simba, fue la gran dupla de Rams en la Arena Naucalpan en los años 80. Simba representó bien su personaje, desarrollando un estilo salvaje y aguerrido que lo llevó a ser una de las mejores cartas de Naucalpan y a luchar en arenas controladas por la empresa mexicana de lucha libre. Quizá menos popular que Rams, pero igualmente valioso en el circuito mexiquense. Los Tarascos dominaron el circuito de arenas chicas del Distrito Federal, Hidalgo y Estado de México como una peligrosa tercia que conquistó el campeonato de tríos del Distrito Federal y el título de parejas de Toluca. Tarasco I, el más exitoso de ellos, se hizo con las máscaras de Destino Negro, Doctor Muerte, Terrible de Toluca, Ave Negra, Corsario Negro, Muerte de la Barranca y la cabellera de El Mexicano. Por equipos, Tarasco I salió con el Bengala para destapar a las Sombras, y con Tarasco II y Máscara Negra para vencer a los Jaguares 1, 2 y 3. Los Tarascos son una dinastía que aún tiene relevancia, y que es bien representada por la ilustre historia que tuvieron en las arenas chicas. El original Pierrot fue ídolo de la Arena Isabel de Cuernavaca en la década de los 60. Este hombre es el que le dio la estética de Arlequín al personaje y que lo puso en el mapa luchístico para que Pierrot II y el aún más famoso Pierrot Jr. siguieran con el legado de la máscara amarillo y negro. Pierrot rivalizó con Misterio II y llegó al duelo por las máscaras en 1966 en su casa, la Arena Isabel, donde perdió y reveló su nombre, Leonel Lamadrid. Más allá de esta derrota, el original Pierrot fue un elemento muy valioso y ayudó a sentar las bases para consagrar a la extinta Arena Isabel. Los Rayos Tapatíos siempre fueron una referencia sólida de la lucha libre en Ciudad Neza. En 1983 aparece el primero de ellos y es hasta 1990 que se une el segundo. Los Rayos se hicieron de los campeonatos de parejas del Distrito Federal y de Oaxaca, y llegaron a desafiar por los cetros de la UWA. Rayo Tapatío I en particular destapó a Fuerza Negra, Muerto del Ring, Gran Petronio y al Ángel Negro, además de rapar al Sevillano. Rayo Tapatío II destapó al Mensajero de la Muerte y al Ciclón Furia, y rapó al Fugaz. Como equipo ganaron las cabelleras de los Moicanos. A pesar de perder las máscaras en la Arena México con Super Halcón Jr. y Hombre Bala Jr., los Rayos Tapatíos conservan su estatus como grandes figuras y representantes de Ciudad Neza capital. Por supuesto que hay muchísimas historias de ídolos locales o de arenas chicas que hay que contar. Para ello voy a hacer una segunda y una tercera parte. La tercera parte estará dedicada a tercias y parejas icónicas en estos circuitos.
Por favor, como siempre, te dejé un eslabón para que tú participes en los comentarios. Antes de irme, les agradezco mucho por los 2000 suscriptores, gracias por todos sus comentarios, los buenos, los malos, pero sobre todo por aquellos que vienen a retroalimentar y a complementar los videos de forma positiva. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les agradezco su tiempo, no olviden suscribirse, no olviden compartir el video, nos vemos en la próxima edición.